Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. En este ejercicio nos dicen que una carga positiva de 3 por 10 elevado a menos 9 coulombios se encuentra situada en el origen de coordenadas, mientras que una segunda carga con signo negativo de menos 4 por 10 elevado a menos 9 coulombios se encuentra en el punto 0,4. Nos piden que, ayudándonos de un esquema como el que vamos a dibujar, calculemos el campo y el potencial eléctrico. Bien, ¿dónde? En el punto 3,0. ¿Qué debemos de recordar? Pues nada, que como el campo eléctrico es una magnitud vectorial, pues vamos a utilizar el principio de superposición, que lo que nos dice es que el campo total en un punto se puede establecer a partir de la suma vectorial de los campos generados por cada una de las dos cargas. De esta forma, cuando nosotros procedíamos, lo primero que hacíamos era recordar que una carga positiva genera en el punto 3,0 un campo que se aleja de la misma. Recordar que el campo se define como la fuerza por unidad de carga positiva, así que esta es la razón por la cual se aleja, mientras que ya veremos qué es lo que ocurre con el campo generado por la carga negativa, que será justamente el contrario. Para poder calcular el campo total, lo que tendremos que hacer será la suma vectorial de cada uno de los vectores campos, y esto nos obliga a conocer cada uno de los vectores, es decir, cada uno de la intensidad del campo en el punto 3,0 en términos vectoriales. Bien, lo primero que hacemos nosotros es calcular realmente el módulo del campo generado por cada una de las cargas, teniendo en cuenta la constante electrostática, la carga y la distancia que separan a la carga del punto en el que queremos calcular el campo. En este caso, como estamos hablando de la carga 1, fijaros que en línea recta estaríamos hablando de 3 unidades y son 3 newton por coulomb. Recordar que nosotros no pediremos el signo ahora mismo de la carga, puesto que lo que estamos trabajando es con el módulo del campo, de forma que realmente lo que nosotros queremos hacer es expresar el campo en términos de cada una de sus componentes. En este caso solo tendríamos componente en el eje X, como se está viendo, en el eje Y sería 0, y realmente esto, cada una de las componentes, lo que hacemos es multiplicar el módulo del campo por el ángulo que forma, ¿vale?, respecto al eje que estamos calculando. Entonces, fijaros que esta es la razón por la cual nosotros vamos a tener coseno de 0, puesto que el vector está coincidiendo con el eje de la X, mientras que seno de 0 nos llevará a que no hay componente en el eje Y. Y de esta forma pues ya tenemos el vector campo generado por la carga 1. Para la carga 2 pues procederemos de la misma manera, pero fijaros que ahora nosotros trazamos nuestro triángulo rectángulo para poder calcular la distancia que coincidiría con la hipotenusa de este triángulo, y nada, pues fácilmente llegamos a que el campo generado por la carga negativa pues sale de 1,44 newton coulomb. Por favor, no olvidemos que estamos trabajando con el módulo del campo, es decir, ahora mismo no estamos teniendo en cuenta el signo. El signo lo colocáramos cuando nosotros estamos teniendo en cuenta cada una de las componentes del vector. Fijaros que cuando nosotros pintamos las proyecciones del vector sobre el eje X y sobre el eje Y, ya podemos observar cómo la componente X va a ser negativa, mientras que la componente Y va a ser positiva, puesto que asciende. Obviamente, para calcular este ángulo que necesitamos determinar, bueno, pues lo que nosotros vamos a seguir usando son cada una de las componentes que tenía el vector de posición. Y es que fijaros que para el campo 2 el ángulo que forma coincide también con el del vector de posición. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Pues que para este ángulo, que es el que nosotros vamos buscando, tendremos cateto opuesto, que en este caso es 4, por cateto contiguo, que en este caso es 3, y nada, nosotros calculamos el arco tangente y ya lo tenemos. De esta forma, importante, hemos asignado los signos haciendo la proyección del vector respecto a los ejes, y después lo que hacemos nosotros es, para calcular cada una de las proyecciones del vector campo respecto a los ejes, es multiplicar el módulo por el ángulo que forma. De esta forma, lo único que nosotros tendremos que hacer es multiplicar este valor del módulo por el ángulo, y teniendo en cuenta los signos que hemos ido colocando, para así obtener
las dos componentes del vector campo generado por la carga negativa. A partir de aquí, pues lo único que nosotros hacemos es sumar las componentes. Fijaros que 3 era la única componente que tenía el campo generado por la carga 1 y menos 0,86 era la componente en el componente en J, pues ahí no tendremos problema ninguno. De esta forma ya tenemos el vector campo en el punto 3,0. Como también nos piden que calculemos el potencial, pues debemos de recordar que para calcular el potencial en el punto 3,0, pues lo que vamos a hacer es la suma de los potenciales originados por la carga 1 y por la carga 2. Ahora, pues todo va a ser también mucho más sencillo porque las distancias las conocemos. Por tratarse el potencial de un escalar, en este caso el potencial sí tendremos que gastar mucho cuidado con los signos, tenemos que respetar perfectamente los signos porque las cargas positivas originan en un punto potenciales positivos, mientras que la carga negativa va a originar un potencial negativo. ¿Cómo tenemos que calcular el potencial total? Bueno, pues lo único que tendremos que hacer será la suma de los dos.